Buenas noches, mi nombre es Sandra Lilia Navarro Fierros. La materia es Estadística Básica, Unidad 3, Muestreos, Medidas de tendencia, central y de dispersión. La actividad es de asignación a cargo del docente en línea. Mi maestra es Ixel López Miranda. Y pues empezamos con la problemática. Hoy en día en los centros de distribución la demanda de los productos es muy grande, por esto se ha salido de control el proceso de recepción por una solicitud desordenada de pedidos. Hay días que llegan camiones de manera excesiva y no organizada, por lo tanto hay aglomeración de pedidos por recibir y los choferes tienen que esperar mucho tiempo para su descarga, llegando a esperar hasta una semana. Ya sea porque su recepción de productos es muy minuciosa o porque la carga es excesiva en recepción. La base de datos que yo presento anexa una base de datos donde se expone un tiempo determinado para la descarga de cada tipo de producto que llega al centro de distribución en 3 semanas, cómo fue su comportamiento, cuántos camiones recibidos y por los días. Vamos a mostrarle mi base de datos. Como les mencioné, mi base de datos consta del proveedor, del camión que presenta por la semana y el número de semana. Así están todos. Por ejemplo, Colgate presenta 20 camiones en la semana 1 y otros tantos en la otra semana y así sucesivamente. Bueno, aquí hay que identificar previamente qué es población, muestra y la variable. Comencemos con la población. La población es el conjunto de elementos a estudiar. En este caso, la población son todos los proveedores que llegan de lunes a viernes al centro de distribución. La muestra es una parte de la población, son los datos de las 3 semanas que seleccionamos con la frecuencia de camiones que llegan al centro de distribución en fecha y no hay promociones o ofertas, o sea, traté de utilizar que no hubiera promociones o ofertas, así que no hay aglomeración de camiones. Mi variable es las características susceptibles de ser medidas o es la que más nos interesa estudiar. En este momento es la cantidad de camiones que llegan de lunes a viernes al centro de distribución. Hay datos agrupados y datos no agrupados. En este caso los agrupamos. Se realiza una tabla de frecuencia a base de mis datos. En este caso fue agrupada. La agrupamos en 16 intervalos. Aquí se ve. Nos piden que expliquemos esta tablita. Bueno, como vamos dando que mi primer intervalo, que es de un solo camión, son 82 camiones, que es un total del 41% de los camiones recibidos totalmente. Esto quiere decir que es un nivel excesivo de camiones y por lo tanto pues se podría manejar de una u otra manera, ya sea intercambiando, combinando o buscando la equidad de camiones. Bueno, en esta tabla de frecuencias representada el 41%, como les comenté, de camiones recibidos solos vienen en una ocasión por un día. Pero si se tiene un total de 200 camiones recibidos en el centro de distribución, sí se presentará que en vez de un solo camión que lleven por día, que el proveedor junte todos los camiones en un día específico, por ejemplo el martes, el jueves, etc. Por otro lado, hay proveedores con frecuencias que llegan al centro de distribución con 10 camiones por día, pero solo tenemos en este caso 13 camiones, que son los últimos 6 intervalos, que nos damos cuenta que en total es el 6.5% de los camiones recibidos en el centro de distribución. Aquí lo vamos a graficar por medio de una gráfica histerográfica. La gráfica se llama
histograma. Y esta gráfica es la representación gráfica de una variable en forma de barras. También es conocida como diagrama de distribución de frecuencias. Aquí, como les comenté hace ratito, representan los 82 camiones que solamente se traen con un solo camión por día. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en el intervalo 10 solamente se presentaron 7 camiones en 7 ocasiones con 10 camiones en un solo día. Si equilibramos esto, pues podría ser ahorrarnos el tiempo. También lo represento con una gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva es la representación gráfica para la distribución utilizando únicamente la frecuencia acumulada absoluta, relativa o porcentual, ya sea de menor a mayor grado. En este caso fue porcentual. Como le comenté, es el 41% de camiones que llegan en total con una sola ocasión en un solo día. Enseguida vamos a hablar sobre la media, modal, mediana para los datos agrupados. Bueno, la muestra. Primero tenemos que definir qué es la muestra. La muestra es el subconjunto de la población, que es el estudio a partir de la cual se sacan conclusiones sobre las características de población. La muestra debe ser representativa en el sentido que las conclusiones obtenidas pueden servir para el total de población. Aquí el muestreo aleatorio simple es una muestra estadística y representativa. La muestra aleatoria simple es la que todos los componentes o unidades de población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Mis totales de datos, que vienen siendo los 129 proveedores que yo tengo, para hacer esta muestra de aleatoria vamos a utilizar esta fórmula, donde n es la cantidad de datos, z viene siendo el porcentaje de confianza, que es el 95%, y esta se representa con el 1.96 como valor. La P y la Q vendría siendo la variabilidad positiva o negativa, y será siempre de 0.5. En este caso la positiva es más y la de menos en menos 5. También es llamada como la variabilidad negativa como fracaso. Y la E viene siendo el porcentaje de error representada por el 5%, y esta se representa con E. Entonces, si utilizamos esta fórmula y la transformamos con nuestros datos, entonces n vendría siendo 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 por 129 entre 129 por 0 por 0.05 al cuadrado más el 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. Ya haciendo todas las operaciones de mi fórmula, a mí me queda con una n de 96.7903, pero yo haciendo un redondeo es a 97 datos o camiones de registro. Bueno, las medidas de tendencia central se llaman así porque se ubican en la parte central de los conjuntos de datos. ¿Qué quiere decir? Es la parte central de todos mis datos ordenados. La media es el promedio de todos mis datos. La mediana es la mitad de todos los datos ordenados y la moda es el valor que más se repite, tanto en la población como en la muestra aleatoria. Esto se aplica en los dos casos. Si nos vamos a la hoja de Excel, yo aquí tengo mi población completa y esta es mi muestra. Estos datos de forma aleatoria yo utilicé pues esta fórmula, nada más que está en inglés, y como verá, maestra, pues mi Excel está en inglés, pues no sé pronunciarlo, pero se utilizó esta fórmula y solamente se copió como valores de este lado.
Aquí yo usé una fórmula de buscar, en inglés es esta, junto con estos datos, para obtener mi muestra. Para sacar mis medias, mi media o se utiliza la media en español o esta en inglés, y la mediana, de igual mediana en español y en inglés. Pues esta. Moda es moda también en español y moda en inglés. Y se hace de la misma manera para los dos casos. Obteniendo estos datos que yo ya los tengo aquí representados. Las medidas de dispersión se mide la distancia promedio de separación de los datos por su valor central, que viene siendo rango, varianza, desviación estándar. El rango es la diferencia entre los dos datos que yo tengo. El valor máximo y el valor mínimo, como aquí está representado. El máximo es 27 y el mínimo es 1. La varianza se mide la mayor o menor dispersión de los valores de la variable respecto a la media. En este caso, en la población fue 41.2668. La desviación estándar, ¿qué tan lejos está el dato de la media? Bueno, esta me salió en 6.4239. Esto es en la población, pero también yo la realicé en mi muestra que saqué y los datos son casi minúsculos, la diferencia en puntos decimales, pero casi son los mismos. Aquí anexo las fórmulas que yo utilicé en Excel para hacer mi actividad. Como les comentaba, rango, pues se hizo la resta, máximo, se utiliza esta forma de max o máximo, min o mínimo, así la utilicé. Bueno, maestra, muchas gracias. Solamente así una duda rápida. Cuando son tantos dígitos, ¿cuántos dígitos tengo que dejar? ¿Dejar dos o dejar todos? Pues muchas gracias, maestra, me gustó mucho trabajar con usted, aprendí mucho, me falta mucho, me pongo muy nerviosa, pero ahí estamos. Gracias.